y en 30 días pasaron de facturar 25 millones, 20, 25, a facturar 106 millones de pesos. Algo que ni ellos podían creer. Buscamos duplicar su facturación lo antes posible y luego iniciar un camino para superar la barrera de los 100 millones de pesos. Bueno, hoy estamos entre 24 y 28 marcas. Algunas ya llegaron, ya pasaron los 100 millones. O se encuentra estancada en esa facturación y no saben cómo hacer para seguir creciendo, con miedo a invertir más, no se animan a veces a duplicar, triplicar presupuestos de inversión. Ahí es donde entramos nosotros. Veíamos el dato de cuál es el porcentaje de ventas de retail a nivel nacional, algo así como el 10%, 15%. No se compara con países como Estados Unidos, como China, donde está más cerca del 90%. Imagínate que el cambio va a ser muchísimo. La famosa entrada al mercado de Shein y Temu, que ya hoy es imposible competir. Las marcas que sobrevivieron a eso y que hoy siguen creciendo son las que tienen esa sensibilidad. El mensaje es lo... Claro, nos iba súper bien, nosotros estábamos contentos de los resultados que teníamos. Nos llamaba el contador y nos decía, chicos, perdimos plata. Robas 20, perdimos plata. Exacto. Cambió la métrica norte. Carafai nos facilitó más el trabajo, nos permitió trabajar en lo que mejor hacemos, ayudarlos a destrabar cosas que quizá por ahí son de heridas que tienen del pasado porque nunca tuvieron claridad de números. O sea, solamente aumentar las ventas, pero sin saber a qué costo. Y pasamos un ROAS de 21 a un ROAS de 5, pero ahora la empresa gana. Sabiendo todo lo que costó, ¿volverían a hacerlo todo de nuevo? 100%, sin cambiar nada. Chicos, bienvenido al podcast. Para los que no os conocen, que no conocen a Mango Tango, la agencia con el nombre más divertido de Argentina, ¿quiénes sois? ¿Arrancás vos? Dale vos. Dale. Bien, yo soy Rodrigo, me encargo de la parte de entrega de servicio en Mango Tango. Acá tengo a mi socio Mati, que se encarga del área comercial. Y venimos de un recorrido bastante extenso, pasamos por un montón de servicios distintos en la agencia. Tenemos una historia de más o menos 8 años. Y en el último tiempo nos especializamos en e-commerce y nos conocimos justamente gracias a esa decisión. Y fue una de las cosas más importantes en toda nuestra historia, digamos, y que conectó todos los puntos de lo que veníamos haciendo. Y esa es un poquito la historia resumida. Pero en definitiva, hoy lo que estamos haciendo ya hace varios años es enfocándonos en marcas de e-commerce que operan en el mercado argentino y estamos todo el tiempo desarrollando un servicio para poder ayudar más a dueños de marcas en un país donde es todo muy dinámico y muy divertido. Sí, Argentina es una locura, Es una locura. Exacto. Empezaron hace 8 años, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿De qué surgió? ¿Se conocían ya de antemano? ¿Amaban el marketing? ¿Cómo empezó todo esto? Y empezamos con proyectos freelance, nos fuimos conociendo a poco. Primero trabajamos con Bruno, el hermano de Mati, que nos conocimos en la facu hace mucho tiempo. Empezamos con el famoso servicio de community. Trabajamos en varias agencias, trabajamos en agencias de marketing tradicional, tele, vía pública y demás. Inclusive nosotros venimos de ahí, venimos de la publicidad tradicional. Estuvimos en una de las escuelas más premiadas de creatividad acá en Argentina, en Brother. Y después un poco de todo ese recorrido empezamos a unirnos en estos proyectos freelance, como te decía. Y Mati fue la persona que vino a darnos cierto orden dentro de toda esa... Un poco de estructura, exacto. Sí, un poco de estructura. Mi background es un poco más en administración de empresas. Y conseguiste el primer cliente. Y conseguí el primer cliente, que es lo más primero de importante. todos. El primer cliente oficial como agencia, exacto. Así es. La persona más valiosa, entonces, Sí, ¿no? fue- Sin fue el que cliente dio- no se puede trabajar. Exactamente. Pero sí, tuvimos, digamos, un inicio, por así decirlo, con un servicio muy básico, muy estándar, y de a poco fuimos encontrando nuestro lugar, nuestro camino. Y un poco volviendo a la primera pregunta que hacías antes, creo que hoy la mejor manera de definirnos es como una agencia encargada de ayudar al crecimiento de tiendas online, ¿no? Al escalado de e-commerce. Esa es la mejor manera de hacer un resumen, digamos, en una palabra. Sí. Dicho simple, es tomar tiendas que están en una situación donde quizás se encuentran estancadas o les cuesta saber cuál es el próximo paso para que el negocio pueda seguir creciendo, o incluso en algunos casos negocios que podían funcionar mejor en el pasado se encuentran ahora con caída de ventas o problemas que no saben de nuevo cómo resolver o cómo salir en cuanto a su sistema comercial o su sistema de adquisición de ventas. Ahí es donde entramos nosotros para ayudarlos a resolver eso y volver a tomar ese sendero de crecimiento, bueno,
como decía Rodri también, ¿no? Controlando junto con ustedes, con Scalafy, todo lo que es la parte financiera de sus números y demás, para que ese crecimiento sea sostenible a largo plazo, ¿no? Que no sea solamente aumentar las ventas, pero sin saber a qué costo o de qué manera eso se va a sostener el día de mañana. Totalmente. Probaron varias diferentes cosas durante este camino, ¿no? No, acabaron en el e-commerce, pero hubieron diferentes pasos y mencionaste que todo se alineó, ¿no? Para el e-commerce. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué probaron antes que les llevó a esta última dirección? Y en este recorrido nosotros empezamos con nuestro punto de partida, de alguna manera, fue el planning y la creatividad. eh, y después también tuvimos nuestro camino por todo lo que es desarrollo de software. Participamos en algunos proyectos de tecnología, tanto desarrollo de apps como también sitios web, que algunas de esas cosas seguimos haciendo. Pero básicamente lo que pasa hoy en e-commerce es que hay que tener mucho entendimiento de los dos mundos. Entonces, nosotros vemos que eso se nos dio natural por una cuestión orgánica de cómo fue nuestra historia, y gracias a eso entendimos que podíamos poner toda nuestra experiencia en un solo lugar. Hoy entendemos desde la creatividad, desde cómo posicionar una marca, qué contenido hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y qué tipo de contenido, pero también tenemos la capacidad, que eso es quizá lo que cuesta más a una persona creativa, tenemos la capacidad de entender con datos y no opiniones si ese contenido funcionó realmente, si tiene potencial para crecer o no. O sea, de alguna manera pudimos unir en una sola organización el datos, tecnología y toda la parte creativa de lo que hoy necesita una marca para hacer anuncios, principalmente. Entiendo. Exacto. Y como dato curioso para agregar también a esto que comenta Rodri, dentro de nuestra experiencia y nuestra elección de camino también que hicimos, esta última gran decisión fue especializarnos 100% en e-commerce. En algún momento hacíamos en paralelo también la otra gran rama, si se quiere, del marketing digital, que es la generación de leads para empresas que, bueno, no transaccionan online en una tienda, pero que necesitan contactos para vender servicios de forma asistida. Y un poco fuimos por el camino, decidimos enfocarnos en e-commerce, dada, digamos, la posibilidad de rastrear el camino completo del cliente, ¿no? Desde el momento en el que ve un anuncio, ese cliente luego ingresa a una tienda, hace una compra y poder reportarle eso al cliente, a nuestro cliente, ¿no? Como agencia, al dueño de la tienda, digamos, con detalle cuánto ha vendido, cuál es su retorno de inversión neto, digamos, final, a partir de esa operación publicitaria. Bueno, eso es algo que con generación de leads no se puede hacer. Así que también nos pareció que como servicio atender un e-commerce era más integral para nosotros y podíamos abarcar ese camino completo. Aún así, con todos estos puntos positivos, estas experiencias previas, me imagino que también era un salto, ¿no? El decir e-commerce 100% en esto. ¿Cómo fue esa primera etapa que fueron 100% al e-commerce? Muy Ese difícil. salto. Muy difícil. ¿Hubo un punto de inflexión? O sea, bueno, cuéntame primero cómo fue esa Claro. parte difícil y luego cuál fue el No, punto de sobre inflexión. todo, lo más difícil para nosotros, recuerdo las conversaciones que teníamos entre los socios en ese momento, que, digamos, al ser en nuestros orígenes una agencia, no diría generalista en el sentido de que tomábamos cualquier proyecto, digamos, siempre fuimos selectivos, pero buscando dar un servicio amplio e integral, eso siempre es algo que nos caracterizó, y tener que tomar esa decisión de básicamente elegir con qué tipo de cliente trabajar, lo que implica dejar fuera o, digamos, dejar de atender, por así decirlo, nuevos clientes de esa otra área, como decía, de generación de leads. Bueno, fue un salto difícil de decir, realmente queremos comprometernos con esto, es por acá el crecimiento de la agencia, en ese momento no lo sabíamos, pero bueno, hoy sin duda estamos convencidos de que sí fue una decisión excelente, fue difícil de tomar, pero bueno, nos permitió enfocarnos, especializarnos incluso mucho más, y bueno, y crecer en calidad de servicio y sobre todo en capacidad en cuanto a todo el equipo de la agencia, más allá de nosotros como socios. Todo nuestro equipo operativo también está súper especializado, así que en ese sentido, insisto, creo que fue una muy buena decisión en su momento. Sacrificaron un poco el corto plazo para. Exactamente, Sí, exactamente. sin duda. Y hubo un punto que fue como
de inflexión, un poco que ya creen esto 100%, valió la pena el salto? ¿Fue el quinto cliente, el décimo, o cuando ya los clientes no paraban de llegar? ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Y el punto de inflexión yo creo fue cuando pudimos entender el modelo de negocio en sí mismo. Porque si bien nosotros teníamos el conocimiento para hacer un anuncio o entender algunas métricas, no es lo mismo entender la superficie de todo esto que poder sentarte con un dueño de una marca y decirle, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que necesita tu negocio, más allá de lo que pueda llegar a necesitar una cuenta publicitaria. Eh, Ese fue muy claro el punto de inflexión en el que hoy nosotros tenemos total seguridad y garantía de que con lo que hacemos podemos ayudar a crecer a cualquier marca. O sea, entender de qué tipo de productos elegir, entender cómo mover el inventario, entender inclusive en algunos casos donde tenemos proyectos donde estamos más involucrados, qué hacer con la facturación, dónde destinarla, y que eso también depende de, primero, de una decisión de negocio del dueño de la marca o dueña, y después también de la interpretación que nosotros tenemos de ese negocio, pero de una forma integral. Y eso fue lo que nosotros nos catapultó, por decirlo de alguna manera, que nada, por decirlo en una línea, es profundizar y hacer doble clic sobre el modelo de negocio y no quedarnos en la superficie de lo que uno ve en anuncio y en la facturación nada más. Y algo también que nos confirma un poco esto que decía, la sensación de la buena decisión, o que realmente estamos creciendo en calidad de servicio y apuntando a realmente agregar muchísimo valor a nuestros clientes, es el hecho de que podemos percibir ahora con mucha más claridad que somos indispensables para nuestros clientes, ¿no? Realmente nos transformamos en una pieza fundamental, y por eso también se dan esas conversaciones, como decía Rodri recién, donde el cliente nos plantea a nosotros preguntas que a veces nos sorprende, pero digamos de buena manera, decir, bueno, que un cliente venga a preguntarnos a nosotros como agencia de marketing si nos parece bien que tire una línea de producción sobre un nuevo producto o contratar un proveedor u otro, es decir, bueno, nos están considerando parte de la mesa chica, digamos, ahí en las decisiones fundamentales. Y eso también a nosotros, digamos, como decía, nos da la sensación de que realmente somos indispensables, y nos da también de alguna forma una indicación de que va a ser una relación a largo plazo con ese cliente, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Que no sea simplemente algo esporádico, algo de que entramos, hacemos unos ajustes y ya después nos retiramos, sino que realmente la idea es acompañarlos en un proceso de transformación y continuar trabajando juntos, si se puede, de forma indefinida, ¿no? Exactamente. Al final son los expertos que tienen no solo información, pero experiencia trabajando y viendo una multitud de marcas, y entonces los consideran socios básicamente En algún de punto, la claro, marca. sí, sucede algo así. Totalmente. Y así debería ser todas las agencias, ¿no? Que realmente no quieran solo hacer su trabajo y cobrar, pero es ayudar a la marca a crecer, ¿no? Y realmente tener ese win-win, ¿no? Claro, bueno, ese es uno de los diferenciales quizá que comunicamos nosotros, o de los cuales nos valemos nosotros al momento de hacer esos primeros contactos con clientes o potenciales clientes que todavía no nos conocen, que es bueno, explicar la importancia de que una agencia haga ese análisis un poco más abarcativo, que realmente entienda el modelo de negocio con el que está trabajando, y que no solo sea un operador de pautas, ¿no? O sea, que si bien hay algunos que dan ese servicio, y de hecho algunos e-commerce que buscan específicamente ese servicio, ¿no? Porque todo lo demás lo resuelven, o porque deciden no compartir esos datos, que bueno, son decisiones por supuesto Sí. de negocio de cada uno. Y bueno, como decía, eso es algo que a nosotros nos diferencia, porque no es común encontrar una agencia que realmente se preocupe por eso, que haga los cálculos que hacemos nosotros, con también incorporando Scalafy y demás. Así que sí, en ese sentido es muy sólido para nosotros poder trabajar también con ustedes. Sí. Eso es Y, muy y bueno. ahora hablando un poco de las marcas, ¿con cuántas marcas están trabajando hoy? ¿Qué tipos de marcas son? ¿Qué volumen tienen? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es la operativa? Mira, nuestro cliente, por así decirlo, ideal o promedio es una tienda online que está por encima de los 10 a 12 millones de pesos de facturación como base, y que tiene esta característica, como mencionaba brevemente antes, que bueno, o se encuentra estancada en esa facturación y no saben cómo hacer para seguir creciendo,
muchos también con miedo a invertir más porque consideran quizá si lo resuelven de manera interna o con una agencia freelance o alguien que por ahí no demuestra mucha solidez en la entrega de servicio, si bien pueden estar teniendo buenos resultados, no se animan a veces a duplicar, triplicar presupuestos de inversión, que bueno, serían situaciones donde, bueno, como decía antes, ¿no? Esa persona que administra un presupuesto de inversión mucho mayor, bueno, se transforma en una persona o en un recurso para la empresa mucho más delicado que antes. Entonces, insisto con esa idea, ¿no? Muchas veces es una cuestión de que no se animan o que no saben o que se dan cuenta que no tienen las herramientas. Y bueno, ahí es donde entramos nosotros. Como decía, más o menos un cliente ideal está en ese nivel de facturación. Normalmente lo que buscamos es en el corto plazo llevar a esos clientes básicamente a duplicar su facturación lo antes posible y luego iniciar un camino claro para llegar a superar la barrera de los 100 millones de pesos. Esa es, digamos, nuestra área de expertise. Tenemos un roadmap más o menos para tratar de lograr eso. Obviamente hay marcas que ya están preparadas para llegar a ese nivel, otras que no, pero es como veníamos hablando a largo plazo. Y hablando respondiéndote a la pregunta de clientes, más o menos hoy estamos entre 24 y 28 marcas que más o menos están en ese rango. Algunas ya llegaron, ya pasaron los 100 millones, otras están en camino a eso. Y el mayor punto de crecimiento o por ahí lo que antes no hacían esas marcas que ahora sí, es entender qué pasa con la facturación y gracias a tener ese entendimiento y claridad se animan a invertir más. Y por eso ahí que obviamente nosotros lo veníamos haciendo con las herramientas que todos conocemos, pero es en donde Scalafy nos facilitó más el trabajo por una cuestión de que nos permitió trabajar en lo que nosotros mejor hacemos, ¿bien? Que tiene que ver con el trabajo que hacemos a nivel humano con el cliente, conectar con ellos, ayudarlos a destrabar cosas que quizá por ahí son simplemente heridas que tienen del pasado, que no se animan a hacer determinadas cosas, como por ejemplo invertir más porque nunca tuvieron claridad de números. Y cuando toda esa abstracción desapareció, ahí es cuando entra el proyecto en un estado de flow, por decirlo de alguna manera, que lo único que tiene que haber es stock. Y ese es el único techo. Vender más y más y más, que no tengan stock, sí. es el único Exacto. cuello de botella, ¿no? Stock y capacidad de producción en muchos casos también, también. ¿no? Exactamente. Para los fabricantes. ¿Y cómo llevaban estas marcas antes de trabajar con Mango? ¿Cómo llevaban los números? Excel, Google sí. Sheet, Google Sheet. Como decimos nosotros, de forma muy casera, ¿no? Con digamos, los mejores con Excel, muchos directamente sin, digamos, noción muy clara, por ahí delegando todo en contadores que tampoco sabían, digamos, respondernos a nosotros a veces algunas preguntas básicas, como margen de ganancia sobre productos y demás, o disponibilidad de stock a veces de algunas líneas de producto. Así que, en resumen, de manera muy desordenada, ¿no? Eso es la base común entre todos. Y cuando empiezan a usar algo como el dashboard de Scalafy, ¿qué cambia? ¿Por qué es mejor? Mira, yo creo que lo principal es la facilidad de análisis de los datos todos en un mismo lugar, que es hoy importante. El cliente sabe que necesita eso, pero yo creo que deciden no dedicarle el tiempo necesario para resolverlo. Entonces, encontrar una agencia como nosotros y estos sistemas, ¿no? como el de ustedes, que resuelven eso todo en un mismo lugar de forma muy intuitiva, muy fácil de usar también. Bueno, sin duda es, digamos, muy fácil para ellos tomar la decisión de entender que sin duda es una herramienta fundamental. Así que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el acceso a los datos, con la conexión también entre distintas fuentes de información y acomodar todo en un mismo reporte donde se puede leer todo junto inmediatamente. Totalmente. ¿Y qué números, qué métricas, qué información es útil para vosotros y también para el dueño de la marca? ¿Qué es lo que más usan? Y el profit. Claro. Básicamente. Bueno, claro, como siempre, el profit también, a ver, el hecho de tener, como decía, la conexión con la cuenta publicitaria, con la tienda también, poder luego hacer doble clic, si bien uno parte desde el profit, que también es, a ver, una herramienta fundamental para nosotros para saber el estado de salud a simple vista, digamos, de un cliente.
poder hacer ese doble clic luego y analizar a nivel campañas, a nivel anuncio, los retornos, el análisis de números puntuales, también es importante. Digamos, ahí ya estoy hablando un poco más de cómo nos sirve a nosotros como agencia, digamos, como herramienta, ¿no? Sí. Termina siendo nuestra fuente de información clave para todas las decisiones de optimización de campaña y luego también herramienta fundamental para el análisis y reporte al cliente. O sea, partimos a partir de ahí del dashboard general y luego vamos entrando más en detalle según también lo que el cliente va queriendo consultar y demás. Sí. Exacto. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer gracias a Scalafy fue el hacer un análisis del desglose de las órdenes de compra. Que eso lo hicimos una vez con un proyecto y ahí dijimos, esto no lo estamos mirando, hay un montón de plata que estamos dejando arriba de la mesa. Como por ejemplo, una de las cosas más claras es bueno, el financiamiento de las cuotas, la tasa de financiación. O quizá, bueno, los envíos que hay muchas veces que se pueden optimizar, o el simple hecho de cambiar una procesadora de pago a otra, con la misma facturación, con el mismo todo, la misma marca se llevó más dinero para lo que quiera. La marca normalmente lo usan para reinvertir y crecer. Y también fundamentalmente hay otra cosa que a nosotros como agencia nos sirve mucho y es tener claridad, porque yendo a una parte más anecdótica de todo esto, nos pasó muchísimas veces, y por eso empezamos con los Excel al principio, de que nos iba súper bien, nosotros estábamos totalmente contentos de los resultados que teníamos, nos llamaba el contador de la empresa y nos decía, chicos, perdimos plata. Robas 20, perdimos plata. Exacto. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser? Te sentías como... Nada, el próximo gurú del e-commerce Claro, y te claro. levantaban el teléfono y dijiste, bueno, listo, no entiendo nada. Con esas historias nos fuimos dando cuenta Sí. nosotros de la importancia, como decía antes, Sí. de entender eso y de hacer por ahí esas preguntas que en muchos casos son incómodas, ¿no? Hay gente que todavía considera el tema como algo delicado o algo un poco Sí. tabú, pero bueno, de a poco vamos generando también esa confianza insisto, es algo fundamental que tenemos que conocer no solo toda la estructura de costos variables, que es lo que más podemos manipular, por así decirlo, Sí. que más cerca está de una venta a partir de un anuncio, sino que también conocer la estructura de costos fijos del cliente para entender, digamos, a qué nivel de facturación tiene que llegar, digamos, cuáles son los costos que tiene que cubrir, etcétera, si tiene alguna deuda que pagar y demás. Entonces, de nuevo, son cuestiones a veces hasta personales, pero bueno, que tenemos que conocer para saber, ¿no? De muchas veces una situación que puede parecer muy bien, si realmente lo es, si le sirve a ese proyecto en particular. Es un trabajo Pero realmente ¿qué muy le dices a medida. una marca que no quiere hablar de los números o bueno, es un poco tabú y se cierra? Quiero Claro. ganar plata, ¿por qué vas a trabajar Exacto. tanto para no ganar? A veces no quieren decirlo, pero cuando ven que pierden plata y ya después ahí No queda lo otra. muestran, Se abren, no queda claro. otra. No nos pasa igual. Pero hablando de tabús y hablando de un caso muy específico, hay varios que se repitieron de esa manera, está el tema del ROAS, que en el mercado argentino estamos muy mal acostumbrados a ROAS muy altos, a que no importaba cuánta plata comprabas la mercadería, todo te servía, todo se vendía. Después de más o menos, podemos decir 2 años, pero el año pasado fue uno de los más significativos. Nosotros tenemos un caso muy reciente de que, bueno, teníamos la persona encargada de esta marca, estaba muy casada, por decirlo casado, con un ROAS específico y era un ROAS bueno. O sea, estamos hablando de un ROAS muy alto, muy por encima del promedio, e igualmente cuando cerraba el mes, todos los meses perdían dinero. Y no lo podíamos entender hasta que nos dimos cuenta de que básicamente esa empresa tenía una estructura de costos fijos muy grande, o sea, un equipo muy grande, y algo que le pasó a todas las marcas el año pasado con lo que fue pasando a nivel macro, es que todos esos costos fijos aumentaron por obvias razones, principalmente todos los sueldos del equipo que necesita una marca grande para operar, y todo eso se perdió de vista. Y pasaron 8 o 6 meses, te cambió completamente, absolutamente todo el negocio. Y ahí, bueno, en este caso particular, esa persona no se había dado cuenta y nosotros
nos pudimos dar cuenta gracias bueno, a todo esto pero primero tuvimos que perder plata para darnos cuenta igual que la marca. Y bueno, también la Scalafy nos sirve mucho para eso, para que el dueño o la dueña de marca que por ahí viene con un talento increíble para producir, hacer un producto, crear una comunidad o hacer que un montón de gente lo siga. Y básicamente cuando no tienen esa parte que es la parte aburrida, hay muchas veces de que un montón de esfuerzo no vale la pena si no tenés un plan claro de lo que necesita el negocio. En este caso, el negocio tenía retornos altísimos, pero tenía una estructura de costo fijo que necesitaba el cuádruple de volumen de órdenes de compra para sostenerlo. Era un problema de volumen más que de retorno de inversión. Y pasamos un ROAS de 21 a un ROAS de 5, pero ahora la empresa gana plata. Por el volumen. Exactamente. ¿Un ROAS de 5? Claro que... Buenísimo. Estás buenísimo. Sí. Exacto. Bueno, un poco también conectando con esto que menciona Rodri, del mercado argentino en particular. Es cierto que bueno, hay muchas marcas que están acostumbradas, porque era una realidad hace algunos años, a tener ROAS muy altos para los estándares actuales, de 35, 40 puntos. Y también es por eso que, como decía antes, las agencias en general en Argentina no suelen estar muy informadas o no suelen preocuparse por la parte financiera, porque de alguna forma antes era como prácticamente obvio que había retorno positivo. Como te digo, con ROAS de 35 40 puntos, no hacía falta hacer mucho análisis para saber que la pauta publicitaria estaba siendo rentable. Entonces, es como que quedaba, digamos, como un dato accesorio que luego el dueño del e-commerce hacía sus propios cálculos y demás, pero la agencia estaba tranquila de que su accionar estaba siendo, digamos, rentable. Como todos sabemos, hoy las condiciones cambiaron. Meta ya no es lo que era, cómo funciona el algoritmo, hay mucho más competidores. Y bueno, los costos actuales y los retornos promedios actuales, los ROAS promedios actuales, hacen que si uno no hace este análisis fino y no se mete realmente en el análisis de la rentabilidad de los negocios, bueno, cosas que parecen muy bien, cuando uno pone la lupa, te das cuenta que no, que realmente estás perdiendo plata, o que en muchos casos están ganando realmente muy poco y que no hace sentido seguir sosteniendo ese mismo nivel de inversión, como decíamos antes, o hay un problema de escala, etcétera. Ese es el punto, ¿no? O sea, por eso también la razón por la cual nosotros hacemos mucho foco en este tema también. Sí, totalmente. ¿Qué dirían que fue el mayor caso de éxito que tuvieron? Y se me viene a la mente ahora, a fines de 2025, una marca en particular que básicamente nos contacta con esta situación, como mencionaba antes, de estancamiento. En el caso de ellos, en un nivel de facturación alrededor de los 20, 25 millones de pesos. No podían, digamos, salir de ahí. Resulta que, bueno, luego de conocernos y hacer todas las reuniones de iniciación y demás, nos cuentan que es una marca con mucha trayectoria, digamos, en algún momento estuvo muy bien posicionada en Argentina y, bueno, solía vender muy bien. Ahora era como una situación que ya hace tiempo venía sucediendo, como que estaban deprimidos, digamos, o perdiendo mercado frente a competidores y demás. Como digo, con esta facturación alrededor de 20, 25 y bueno, nos contactan con intenciones de reactivar la parte online, a ver si podían volver a ganar mercado, volver a lo que alguna vez pudieron ser. Ellos se planteaban objetivos muy a largo plazo, por supuesto. Pero bueno, puntualmente, antes de hablar de exactamente cuál fue el resultado, digamos, y por qué lo considero el caso destacado, algo importante entender es que esta marca realmente tenía todo dado para crecer, que es algo que identificamos inmediatamente. Primero que nada, un producto muy, muy particular, un mercado muy bien elegido y un cliente, digamos, muy bien identificado también, una propuesta de valor clara, que esto es fundamental. Y en segundo lugar, como mencionábamos brevemente antes, mucho stock y mucha capacidad ociosa de producción, o sea, realmente capacidad de escalar rápidamente. Implementamos toda nuestra estructura de campañas, nos habilitaron presupuesto, digamos, para poder invertir de forma más agresiva de lo que venían haciendo, y en 30 días pasaron de facturar lo que venían estancados 25 millones, 20, 25, a facturar 106 millones de pesos en 30 días. Que realmente, a ver, es algo que ni ellos podían creer, o sea, estaban realmente sorprendidos, pero bueno, como digo, cuando se dan esas variables y cuando la marca realmente tiene ese compromiso, bueno, se logran estos resultados.
¿Le sucede a todos? Lamentablemente no, pero bueno, todavía se puede conseguir estos rendimientos realmente por encima del promedio en el mercado argentino, en el contexto actual también. Sí, no le sucede a todo en 30 días. En 30 días no le sucede a todos, sucede a tal cual, todos. eso es lo que quería decir, pero sí, Si por no, supuesto será que en puede 90. suceder. Exacto. De alguna manera lo tenemos que hacer. Exacto. Por eso, como mencionaba, o sea, suelen imaginarse esos resultados más a largo plazo, pero puede suceder también de forma inmediata, que eso siempre es algo positivo. A veces trae de los buenos problemas, como decimos nosotros, donde hay clientes que se vacían de su stock o se quedan sin stock por un pico de ventas. Y bueno, eso también en sí, como digo, es un buen problema para tener, pero no deja de ser un problema porque, bueno, hay que salir a producir o buscar nuevos proveedores o ampliar la capacidad de producción, que a veces no es tan fácil tomar esa decisión o implementar eso a corto plazo. Así que todo también lleva su equilibrio y sobre todo tiene que tener una buena planificación antes de empezar, ¿no? Todo trabajo publicitario tiene que tener una hoja de ruta clara antes de empezar. Justamente eso iba a preguntar, un poco habla de la estructura que implementan y la planificación y demás. ¿Cómo es la operativa del día a día dentro de la agencia? Es decir, ¿cuál es el roadmap, el paso a paso con cada cliente y qué van revisando todos los días y demás? ¿Cómo es ese planning? Bueno, Mati empieza con el diagnóstico, que está en la parte comercial. Si querés contar un poco ahí, yo después voy con el Claro. onboarding como para dar una idea del plan. Exacto, ya el momento en que ingresa un nuevo cliente a la agencia, conocemos al detalle su situación actual, digamos, y también sus antecedentes recientes para entender con la mayor claridad posible ese punto de partida. Como siempre digo, son muchísimas variables y datos que hay que analizar, pero a grandes rasgos hacemos básicamente un escenario de cuál es esa situación actual y planteamos, bueno, cuáles son esos objetivos a corto plazo y a mediano plazo también que el cliente se plantea para obtener. Con esos datos yo luego lo traslado al equipo operativo, que ahí es donde Rodri entra con su equipo, digamos, de gestión de campañas, de seguimiento de proyectos, y se encargan de básicamente analizar este estado de situación inicial y plantear la hoja de ruta clara con una periodicidad semanal de accionables concretos de qué es lo que vamos a hacer día tras día, semana tras semana. Nos ponemos objetivos, como digo, si bien tenemos objetivos a mediano o largo plazo, luego los traemos a accionables concretos semanales y vamos revisando, controlando, bueno, que vayamos en camino a cumplir esos objetivos, ¿no? Y que realmente hayan estado bien planteados en un primer momento. Y de esa manera vamos optimizando. Ahí si querés seguir contando cómo es un poco el día a día. Sí, es bastante simple, es entender en primer lugar, bueno, el estado del negocio, no de la cuenta publicitaria, sino del negocio, porque ahí eso es lo que nosotros nos permitió, como te decía antes, no cerrar un mes en donde vos pensás que te fue bien y el cliente te llama y te dice, perdí plata de nuevo y no entiendo por qué. Entonces, en primera instancia es eso, es entender todo lo que tiene esa marca. Inclusive, no sé, si tiene locales, qué tipo de equipo tiene en cualquier nivel. Y después, nosotros, basándonos en los costos fijos y variables, básicamente, y haciendo un diagnóstico de la cuenta publicitaria, cuál es la tendencia de ventas que vienen teniendo, armamos un plan de inversión, donde le decimos, mira, vos necesitas invertir esto, más o menos el costo por compra que nos podemos permitir en un buen escenario es este, en el peor escenario es este, y ahí básicamente tenemos una ruta. Ahora, esa ruta para llegar a destino, básicamente hay muchas maneras diferentes de lograr el objetivo que nos ponemos. Generalmente, en nuestro caso, como trabajamos con marcas, es por ahí entender si el posicionamiento de la marca es el correcto, porque hay veces que no, y entonces tomamos decisiones más macro a nivel estratégico de marca, y si no, es básicamente entender en la mayoría de los casos cómo destrabar Meta, porque es una de las primeras plataformas que utilizamos, porque normalmente sí, ese es el cuello de botella, adaptarse a lo que está pasando hoy con todos los updates que lanzó Meta en 2 años, que no los lanzó nunca en los anteriores Exacto, 8 un o giro 10. de 180 grados. Está haciendo Sí. un desafío para todo el mundo. Y después, el tercer pilar es llevar adelante todo ese plan inicial y esa ejecución, básicamente una documentación que nos permita entender con detalle si lo que estamos haciendo, lo que estamos testeando, sea lo que sea,
que puede ser una nueva estrategia de contenido, puede ser intentarlo con otro set de productos o producto de la tienda o lo que fuere, entender con lujo de detalle los datos, de si eso mueve algo o no mueve nada, que es principalmente uno de los huecos, por decirlo de alguna manera, que nosotros encontramos y donde creemos que más podemos aportar a las marcas del mercado argentino. O sea, es llevarle mucha profesionalización de información y de accionables, es donde vemos que todos quedan más contentos con lo que le aportamos. Inclusive estuvimos trabajando en procesos donde hubo marcas que le estaba yendo muy mal, o sea, estaban en un proceso de aminorar daños, por decirlo de alguna manera, pensando en cerrar el negocio y demás. Y gracias a toda esa información, inclusive en un contexto tan complicado, le pudimos ayudar. Claro, revertir De la alguna tendencia, manera, sí. exacto, y literalmente evitar cierres de marcas en algunos casos, que obviamente eso nos genera una gratificación muy, muy grande. Así que sí, el impacto es gigante, sin duda. Un poco en esa línea, ¿no? Bueno, que están orgullosos, ¿no? De ayudar a muchas marcas y sobre todo en estas situaciones que cambian todo, ¿no? Realmente, ¿por qué e-commerce? ¿Por qué la agencia? ¿Y por qué trabajar con este tipo de clientes? ¿Es algo que sabíais desde un primer momento? ¿Es Claro. algo que con el tiempo han ido viendo que es su pasión? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que como equipo de trabajo, como socios, que empezamos la agencia siendo 3 socios, digamos, y operando nosotros todos los clientes, luego fuimos sumando equipo, pero hicimos muy buen complemento. Bueno, como mencionábamos brevemente antes en la introducción, Rodri y nuestro otro socio Bruno, ellos son publicistas, son la parte creativa, digamos, o el músculo publicitario de la agencia. Y bueno, de mi lado aportando todo este know-how y conocimiento de administración de empresas y la parte comercial y la forma de estructurar una empresa o de entender la estructura de una empresa, creo que nos da ese resultado de un servicio abarcativo, como mencionaba, que bueno, toca todas las áreas del negocio, busca entender todas las áreas del negocio, más allá de que operemos luego la parte publicitaria, ¿no? La generación de ventas a partir de una tienda. Pero sin duda esa dinámica entre los 3 socios, ese aporte que hace cada uno de su lado, es hoy nuestra fuerza principal, digamos, nuestro diferencial principal. Bueno, y ya que mencionaba este equipo de 3 que conformamos en un primer momento, con el cual fuimos evolucionando y definiendo también cada uno su etapa, me parece que está bueno también cederle un poco el lugar al socio que falta acá en la toma, también para que detallen un poco más sobre la parte creativa de la agencia, que me parece importante, por ahí dedicamos bastante ahora a los números y demás, que es lo importante, pero también creo que es interesante poder conversar un poco más sobre la creatividad y la parte más Totalmente. blanda, si se quiere, de la agencia. Bueno, Ahí está. ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien. Gracias por la invitación, chicos. Y bueno, encantado de charlar un poco de lo que intentamos saber, aprender todos los días. Bueno, sabemos que eres el maestro, el genio, ¿no? de la parte creativa. Cuéntame un poco más sobre el proceso dentro de la agencia, un poco las claves de ese proceso creativo. Sí, no sé si el maestro o el genio, pero por lo menos intentamos estar atentos a las tendencias, lo que tenemos que aprender para movernos en un mercado que demanda justamente esa diferenciación en la parte creativa. Hoy lo que notamos nosotros, creo que la manera de complementar el trabajo de e-commerce, que como comentaban bien los chicos recién al principio, tiene una parte numérica y compleja y técnica súper importante. Hoy lo que nos damos cuenta que lo que el algoritmo favorece, lo que necesitamos hacer para diferenciar realmente a las marcas, es creatividad, es contenido, es calidad respecto a la manera en que las marcas están desarrolladas, el público es mucho más inteligente que nunca, está mucho más preparado que antes, o sea, ya no da lo mismo para cualquiera. El que realmente tiene una marca posicionada y elegida por el público y amada por su público hace una diferencia terrible. Más allá de que la parte técnica esté súper bien resuelta, no se puede dar por sentado, no se puede hacer magia si no suceden las dos cosas al mismo tiempo. Realmente. Y aparte hablamos un poco del sistema base, ¿no? El sistema fundamental para todas las marcas, a nivel creativo, a nivel técnico, a nivel operacional también. Pero sabemos que el e-commerce está cambiando constantemente. ¿Qué tendencias están viendo en cuanto a estrategia, en cuanto a productos, en cuanto a, bueno, lo que quieran hablar? ¿Qué secretos o que puedan compartir con vuestra perspectiva, ¿no? Que trabajan con varias marcas y ven lo que está funcionando en los últimos meses, el último año y demás? Y ahí, si querés, comento un poco.
Nosotros, obviamente, entendiendo el crecimiento de competencia en el mercado, fuimos tratando de aprender. De hecho, nos venimos capacitando con referentes del mercado americano, y lo que fuimos desarrollando para darle una vuelta de rosca, por decirlo de manera simple, a las estrategias de contenido, es un sistema de propiedad intelectual donde básicamente lo que hacemos son videos e imágenes, obviamente, pero hay toda una intención y un background detrás y un montón de decisiones que se toman antes que después tiene sentido el análisis de ese contenido que hacemos, que es un poco ahí donde uno mezcla la parte creativa y la parte de negocio y también la parte de data por ahí, un poco más de la cuenta publicitaria. Eso fue un poco algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, entender qué funciona y fundamentalmente por qué hace la diferencia entre una marca que quizá está en 10, 20 y quiere llegar a 100, 120 o inclusive muchísimo más. Es toda esa inteligencia que hay detrás y ese background, digamos, que no se ve. Totalmente. ¿Algo que añadir? Exactamente. Sí, para agregar, me parece que hoy es fundamental, como decía al principio, más allá de tener la parte técnica súper bien resuelta, que es importantísimo. Las marcas que realmente hacen la diferencia son las que conocen a su público objetivo, saben cómo hablarle, logran establecer un vínculo emocional sostenido en el tiempo. Obviamente nosotros tenemos técnicas y formas de hacer de que el público conecte con ese anuncio, pero si no es verdad lo que se dice, si no hay un equipo detrás en la marca que nos ayude a construir esa verdadera identidad, esa verdad que la gente elija, que se vea reflejada y que lo pueda comprar en el sentido más profundo de la palabra, no simplemente transaccionalmente hablando, comercialmente hablando, ahí es donde realmente vemos que hay una potencia imparable, sea cual sea el rubro, sea cual sea el producto. Sí. Nadie conoce tan bien a la marca como el propio dueño, ¿no? El propio equipo. Y al ser un partner externo, ¿no? También tienen que hacer un trabajo de entender, primero antes de construir los creativos, construir las campañas, tienen que saber a quién están hablando, cómo es ese proceso y qué piden, qué necesitan de las marcas, qué necesitan entender. Y esa es una sensibilidad que creo que vamos desarrollando todos los días, porque tenés que entender la cabeza de esa persona que creó un algo que antes no existía y a eso ponerle nombre, entender por qué encima alguien compra eso y todos son distintos. Y ahí es donde entra estos fundamentals que por ahí se vienen hablando hace un montón, que cualquiera que haya hecho una mínima capacitación le dijeron que tu marca tiene que tener un ADN y una propuesta de valor y demás, y que hasta el año pasado no había sido falta ponerlo a prueba, principalmente por la famosa entrada al mercado de Shein y Temu, que ya hoy es imposible competir, o sea, ya la decisión táctica de, bueno, bajo un poquito los precios no hace más sentido, y ahí es donde entra toda esta parte. En la identidad de quizá alguna marca que tenga un poquito de marca personal y lo que comunique de su dueño o dueña, o directamente ese universo que crea la marca que hace sentido a que alguien te elija. Porque si es principalmente lo que es el mercado de indumentaria y calzado, las marcas que sobrevivieron a eso y que hoy siguen creciendo son las que tienen esa sensibilidad y que la puede transmitir, porque nosotros no somos más que eso, o sea, es entender lo que esa cosa que se creó, que le decimos marca, y entender por qué hay gente que sigue eso y paga por lo que hace esa marca. El mensaje es lo número Claro. uno, ¿no? El entender el valle personal, dirían que es Fundamentalmente. lo más importante. Sí. Entendido. Y hablaste también un poco de referentes, ¿no? De Estados Unidos, quizás, de otros mercados, otras marcas también. ¿Tienen en la cabeza una marca referente o una agencia referente en otro mercado, en el mercado argentino? Sí. Una persona. ¿En quiénes se fijan? Sí, más que una agencia o una marca referente, lo que notamos es una forma de entender el trabajo. Obviamente la evolución natural de cualquier tipo de medio, la publicidad en Internet no deja de ser un medio más, como tanto ha habido en la historia de la publicidad. Es de a poco transformarse en mainstream media, digamos, en parte del consumo masivo de la gente, donde por ahí la competitividad se vuelve hiper segmentada, hiper atomizada, ya hay demasiados competidores dentro, por lo cual, como decíamos al principio, lo que más hace la diferencia es
el contenido que la gente consume. O sea, que realmente, más allá de hacer contenido publicitario, que lo que la gente esté viendo realmente sea relevante e interesante para ellos, termina siendo importantísimo. Y nosotros queremos adoptar mucho antes de tiempo quizá. Estamos viendo que en Argentina comienza a haber una sofisticación muy importante en el mercado de e-commerce, en la forma de hacer publicidad. Los costos suben, la publicidad se hace mucho más difícil. Hablaban los chicos de los retornos de la inversión publicitaria, cómo fue cambiando eso en muy poco tiempo. Y nos damos cuenta de eso, de que es realmente fundamental que el contenido que el usuario ve elija consumirlo, le resulte interesante, sea atractivo, sea creativo en un nivel comercial, pero también de contenido, de producción, que si no está esa pata, si eso no sucede, ya la gente no va a comprar por un anuncio estático, por un catálogo, por ver una foto de un producto, y más todavía cuando no lo conoce o no está posicionado o es una novedad en el mercado, es muy difícil que realmente se genere una actitud de parte del consumidor si no está eso bien resuelto. Sí, hay una compra mucho más inteligente. Y hablando de referentes, no sé, tengo algunas marcas ahí que por ahí nosotros seguimos, no son de Argentina, pero que sí son referentes a nivel e-commerce mundial. Que una marca que se llama Doran Rose, que es una marca vende básicamente pijamas. Después Ears, que es una marca de tapones para reducir el ruido. Entre otras, las agencias que trabajaron con ellos, que son agencias de Estados Unidos, como por ejemplo Candy. Nada, honestamente, obviamente es Monstruos. monstruos totales, que son monstruos no solamente a nivel construcción de marca o a nivel estrategia de anuncios, sino también son monstruos logísticos, que ese es otra pata del e-commerce que quizás hasta que no estás en cierto nivel no lo pensás o no te hace falta, hasta que realmente decís, bueno, llegó un techo en el que si no tengo esto no puedo crecer más. Pero lo que más estaría bueno preguntarles a vos y a ustedes, porque honestamente para nosotros es un poco lo que veníamos hablando, el timing con el que llegan al mercado argentino con una herramienta así, es espectacular. Me pongo de entrevistador en una pregunta nada más. Me mete presión. Para conocer un poco cuál es la lectura que ustedes tienen y por qué deciden hacer el desarrollo que hacen en este momento, digamos. No, es buenísima la pregunta. No vemos el futuro, no somos ningún tipo de genio, no es que fuera aquí todo súper pensado. Llegamos al momento casi que perfecto. Parece que sí. Al mercado Muy bueno el time. argentino, el mercado latinoamericano y también un poco por eso el éxito que está teniendo Scalafy, ¿no? Que a día de hoy, igual cuando salga este vídeo, mucho más, pero a día de hoy son 925 marcas, creo que chequeé hoy en el CRM y marcas de todo tipo, marcas chicas, ¿no? Facturando 5 o 10 mil dólares al mes y marcas enormes facturando millones de dólares al mes. Todo tipo de agencias como vosotros, creadores, influencers, mentorías, consultorías. Bueno, ha sido para nosotros nos abrió los ojos, ¿no? No sabíamos que todo esto era posible y no lo esperábamos, ¿eh? No es que sabíamos que este era el momento perfecto y lo lanzamos. Pero sí, ¿de dónde viene un poco la idea de Scalafy y por qué surge todo esto? Nosotros veníamos de trabajar en el mundo de e-commerce, sobre todo en el mercado americano, mercado europeo, ¿no? Donde ya están las cosas a otra escala, están años por delante de Latinoamérica, delante de Argentina y sobre todo a nivel técnico, ¿no? Y al tener también amigos y conocer algunas marcas en Argentina nos comentaban que realmente no sabían sus números, ¿no? Facturaban, pero no sabían cuánto estaban ganando, o sea, cuánto le estaba quedando neto y nosotros nos explotó la cabeza porque las marcas americanas tienen un ultra sistema montado para visualizar todos los datos al segundo casi, o sea, métricas que ni siquiera escuchaste hablar todavía. ¿Qué es esa métrica? Unos nombres rarísimos. No se escapa nada. Sí, no se escapa absolutamente nada. Y vimos la oportunidad, ¿no? Al menos de ayudar a tener claridad y visibilidad en tiempo real de lo principal, ¿no? De cómo está rindiendo cada producto, cada campaña, cuánto realmente estás ganando de profit final, ¿no? Neto después de todo, tener en cuenta el tema de envío, tema de comisión de pagos, ¿no? Cuotas, todo este tipo de cosas. Así que bueno, creemos que llegamos en un buen momento porque ahora el mercado latinoamericano, argentino,
está creciendo una barbaridad. Vosotros seguramente lo habéis notado este último año. Se está acelerando muchísimo, los ROAS se están achicando y ahora no basta con solo facturar y ya está. Porque con un ROAS 20, pues bueno, te da igual, porque sabes que estás ganando. No sabes cuánto, pero ganando estás. Cambió la métrica norte. Exactamente, y se va achicando cada vez más y se ve en los mercados como en Estados Unidos, ¿no? Que igual si tienes un break-even ROAS de 1,7 y estás en 1,8, 1,9, ya es buenísimo, porque puedes escalar a grandes niveles, mientras aquí parece que tienes que estar súper por encima del break-even ROAS para considerarlo bueno, porque no tienes control sobre los números. Así que bueno, creemos que va a servir mucho en Latinoamérica y esperemos que solo podamos agregar más y más y llevar esta zona del mundo, que es enorme, que hay una calidad humana increíble, a otro nivel, e-commerce a otro nivel aquí. Y además creo que no es por el asado nomás. Creo que aparte ustedes entran en un momento como de hiper incipiencia, digamos, el inicio de la sofisticación del mercado de e-commerce argentino. Si uno hace como el ejercicio de pensar o le pregunta a gente o lo imagina, por ahí pensás que a nivel de adopción de venta de e-commerce el mercado argentino es bastante evolucionado. Y hace un tiempo nada más, a fin de año pasado, veíamos el dato de cuál es el porcentaje de ventas de retail a nivel nacional, cuál es el porcentaje que representa la venta de e-commerce, era algo así como el 10%, 15%, un número realmente muy chiquito, por lo cual está todo por hacerse. Si uno se compara con países como Estados Unidos, como China, donde está más cerca del 90%, imagínate que de acá para adelante, a 10 años, 15 años, 20 años, el cambio va a ser muchísimo, y cuanto antes se pueda empezar a desarrollar herramientas como las de ustedes, y cambiar un poco el mindset de la manera de comunicar y hacer publicidad en Internet como intentamos hacer nosotros de la parte creativa también, no solamente de lo técnico. Creo que ahí es donde vamos a hacer la diferencia también como proveedores de servicios, como agencias, para ayudar a nuestros clientes a crecer de verdad. Totalmente. Realmente ahora es el momento perfecto o casi perfecto donde se presenta una oportunidad enorme, ¿no? De que el mercado ya tiene cierta madurez, que ya hay un nivel de compra más grande, las personas ahora tienen más capital, más habilidad para comprar, pero todavía no llegó, que ya está llegando un poco la ola de competencia, de marcas todavía el ROAS es alto, cada vez se va a achicar más. Y profundizar en una industria, un mercado así, que solo va a ir a más, realmente hacerte experto, te soluciona mucho para los próximos 10 años, 20 años, bueno, donde quieras llevar. O sea, es una oportunidad muy grande enorme, para todos. Todo por hacerse. Sí, y con respecto a eso, está bueno entenderlo porque cambia la perspectiva de lo que está pasando en el país. Obviamente nosotros acá hablamos de e-commerce, hay un montón de cosas que no entendemos, hablamos solamente de lo que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, pero todo lo que nosotros vemos es básicamente una oportunidad enorme. Esto está bueno entenderlo y tenerlo claro porque nos pasa todos los días que auditamos cuentas, hacemos consultorías, tenemos reuniones para trabajar con el servicio de agencia y demás, en donde no vemos otra cosa que desilusión y una nube de problemas y de negatividad, porque es un poco lo que pinta el contexto, pero por lo menos a nivel e-commerce, este país sigue siendo una gran oportunidad. Y si haciendo algunas cosas bien, podés empezar a trabajar muy bien, te puede ir muy bien. Y nada, eso es obviamente muy alentador para todos nosotros. Totalmente. Y igual os complica un poco la vida aquí, pero habéis trabajado con muchas marcas, tenéis un conocimiento increíble, sobre todo en vuestra área. ¿Os habéis planteado alguna vez empezar una propia marca o marcas con diferentes clientes? Muchas veces. Sí. Es una charla recurrente. Estamos siempre en el dilema de, bueno, hacemos foco o probamos. Pero sí, quizá en algún momento ganas nos faltan. Sí, pero creo que sí, lamentablemente el día tiene 24 horas. Es una pestaña abierta, un sueño que tenemos ahí de todo lo que hemos aprendido, todo lo que vemos todos los días, aplicarlo en nuestro propio negocio, obviamente que sería súper interesante. Pero como dice Rodrigo, hoy tenemos 100% de foco en nuestro proyecto, en hacer crecer este modelo de negocio que creemos que estamos entendiendo muy bien. Y bueno, quedará para otro momento Vuestros clientes no nos dejan, ¿no? Claro, os van a matar. nos van a matar, nos van a matar. Dejáis tirados así, ¿no? Sí, les debemos todo a los clientes y ellos a nosotros de alguna manera, y creo que nos interesa mucho seguir encontrando hasta dónde podemos profundizar esa simbiosis, ¿no? Esa relación de crecimiento.
Increíble. Y en el caso de, en un futuro, que empiecen con una marca, ¿cuál sería la industria, ¿no? O sea, ¿cuál es, también un poco preguntando la perspectiva que tenéis, trabajando con varios clientes, cuál es un poco la mejor o la peor industria para empezar una marca? Buena pregunta, ¿no? No creo que tengamos una respuesta No, a mí. preparada, obvia No, para para eso. nada. Personalmente me parece muy interesante todo lo que es el mundo de los suplementos. Te permite jugar mucho con todo el conocimiento que uno puede tener de e-commerce. Sí. Y me genera mucha curiosidad y desafío lo que es indumentaria. Porque es uno de los mercados de una barrera muy baja en donde todo el mundo se mete. La primera idea de alguien de emprender normalmente empieza por ahí. Entonces, crear una marca exitosa, un proyecto exitoso en indumentaria es un desafío para cualquiera. Entonces, es un poco ponerse a prueba y puede estar bueno. ¿La indumentaria entonces es la peor o lo más difícil? Para mí es lo más difícil. También tenemos experiencia en suplementos, que es un mercado ultra competitivo. Pero bueno, también un poco el hecho de que no tengamos nuestra propia marca todavía viene ahí de no tener claridad o preferencia por algo en particular. Pero en primer lugar por una cuestión de tiempo. Nosotros hoy no tendríamos capacidad de hacerlo de la Sí. mejor manera. Tenemos un equipo que está creciendo y bueno, tenemos que estar ahí siempre. Lo dirá al momento cuál es el Sí. producto indicado. Había un creativo muy famoso que decía que hay que tener lectura de época y hasta que no estemos en ese momento no podemos saber qué es lo que la gente va a pedir y va a necesitar. Y creo que de esa sensibilidad de ver a quién le vas a vender y de qué manera el producto tiene que surgir como una obviedad. Así que lo sabremos en el momento en que estemos para armar algo. Bueno, cuando estén, está Scalafy ahí. Por supuesto, Lo por vamos a supuesto. seguro. Bien, bien. Si tuvieran que decir algo al dueño de una marca hoy, ¿no? Un consejo, solo uno, ¿qué dirían? Que revise sus costos todos los días. Sí, yo creo que fundamentalmente eso es que revisen sus costos y que no vean su producto como algo transaccional nada más. Hoy para sobrevivir en e-commerce tenés que tener una propuesta de valor y un universo de sentido que haya un montón de gente que se quiera sumar y formar parte de. Tener un costo barato y después un margen de precio un poco más alto, eso solo sirve para el mayorista. Pero no para una marca. Que Bien. revisen sus costos y que hagan marca. Dimos la respuesta Sí. invertida en los roles. Está muy bien, está muy bien. Mira cómo nos Me complementamos. gusta. Y un consejo para una marca que está buscando trabajar con alguna agencia, ¿en qué se deberían fijar? Creo que entiendan qué es lo que los hace únicos, más allá, acá hablo desde el lado creativo, ¿no? De la parte de desarrollo de marca. Es lo que le decimos nosotros a los clientes, es lo que no se puede copiar. Uno puede, por supuesto que la innovación existe, puede desarrollar un producto que técnicamente sea superior al del vecino, pero la verdad es que eso siempre se va a poder copiar y cada vez va a ser más fácil. Por lo cual la diferencia real, como venimos diciendo desde el principio, está donde vos tenés algo para decir, una historia para contar, algo para construir alrededor del producto. Que no quiere decir que sea mentira, ¿no? Una verdad construida alrededor de esa experiencia de uso es lo que te destaca, es lo que te hace diferente y creo que, como decíamos un poco en chiste, un poco en serio recién en la respuesta anterior, es fundamental conocer los costos del negocio, como también a quién le estás hablando, de qué manera y unir esas cosas para generar algo antifrágil. Sí. No, de mi parte sobre la elección de agencia particularmente, yo creo que hay dos variables muy importantes. Una es que el acuerdo sea una muestra empírica de lo que te están prometiendo. Nosotros, con las marcas que trabajamos, hay en parte que básicamente nos asociamos. O sea, nosotros le cobramos un pequeño porcentaje de las ventas que le generamos. Entonces ellos tienen la prueba antes de empezar de que todo lo que le dijimos que íbamos a hacer va a ser cierto, básicamente porque le conviene a él y nos conviene a nosotros. Que ese fue un gran antes y después en la agencia, donde antes nosotros habíamos crecido un montón, solamente atendiendo un montón de clientes y sumando más proyectos y más equipo. Y lamentablemente el modelo de agencia de esa manera, de la única manera que vos creces es entregándole cada vez peor servicio a los clientes que te están pagando. Volumen, ¿no? Y volumen. Entonces hoy nosotros, gracias al e-commerce, a esta posibilidad de tener toda esa trazabilidad de resultados,
Básicamente podemos llegar a ese acuerdo y después algo que a nosotros nos gusta mucho es por ahí una cuestión menos dura que es la conexión humana. Los clientes con los que mejor nos fue son los clientes con los que mejor nos llevamos, conectamos a otro nivel, por decirlo de alguna manera. Bien, increíble. Vamos a acabar un poco aquí, a rematarlo, haciendo unas preguntas rápidas, ¿ok? Ping pong, cortito. Ping pong, o sea, puede decir sí, no, o pueden elaborar unas palabras, una frase. Poquito, no me poquito. suelten aquí la Biblia. Síntesis, por favor. Nos Ok. cuesta un montón, pero Bueno, Sí, evidentemente. vamos. lo primero, un poco en línea con lo que acabas de comentar, de la relación humana con los clientes, ¿un cliente bueno existe o se crea? Se crea. Yo Definitivamente para mí. creo que es un equilibrio de las dos. Es un equilibrio de las dos. Hay clientes que ya de por sí vienen con una forma de trabajar que es afín, pero no quiere decir que no se le pueda ayudar a encontrar un sistema que sea realmente fructífero para todos. Bien, siguiente pregunta. Para creatividad, ¿lo importante es la cantidad o la calidad o la cantidad genera la calidad? Yo creo que es al revés. Lo fundamental es la calidad siempre. Si hay que priorizar algo, siempre es la calidad. Más allá de que uno intente seguir un sistema, la gente se da cuenta cuando no hay calidad y no vuelve. Así que para una marca es imperdonable. Para mí, la cantidad es la calidad. Y ahí peleamos mucho. Sí, no podemos estar de acuerdo en todo. Bien, siguiente pregunta. ¿Emprender en Argentina Sí, para Argentina, sí o no? sí, siempre. Siguiente pregunta. Next. Siempre, siempre, sí. La última, chicos, sabiendo todo lo que habéis vivido hoy, ¿no? Viendo todo de forma un poco con perspectiva, sabiendo todo lo que costó, ¿volverían a hacerlo todo de nuevo? 100%. Sí, sin duda. Sin cambiar nada. Increíble. Mm. Nada, chicos, muchas gracias por A vuestro ustedes, a tiempo. ustedes. Un placer. Un placer. Ha sido increíble, son de lo más top que nosotros nos hemos encontrado y mira gracias. que hemos hablado con muchas marcas, con muchas agencias, con muchos humanos, ¿no? Que vuestra calidad humana también se nota muchísimo, ¿no? El empeño, el trabajo día a día con todas las marcas que están con vosotros y que también usan Scalafy, que nosotros lo vemos, los resultados hablan por sí, así que un honor tener a vosotros tres aquí y nada, a seguir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por decirlo, porque para nosotros la parte humana es fundamental. El trato con el cliente, el respeto, la construcción, con ustedes también, con todos nuestros partners, toda la gente con la que colaboramos, es lo más importante, es parte de nuestro ADN. Así que lo digan quiere decir que vamos por buen camino. Así que adelante, seguimos por ahí. Sí, también. Para nosotros es un gusto estar acá, poder compartir nuestras ideas, poder contar un poco todo el esfuerzo que hacemos todos los días ahí en la cueva, en el la trinchera. escritorio. Y poder vernos y charlar un poco de todo esto es un placer. Así que súper agradecido.